moriría por alguien? ¿Darías a tu hijo para que se salvaran pecadores? No gente buena, pecadores. Porque Él muestra su amor en que Cristo murió por nosotros cuando estábamos, ¿qué? En delitos y pecados. No que éramos buenos. Él murió así por nosotros. Entonces todos necesitamos, ¿qué, hermano? Uno, reconocer nuestro pecado. Que nacimos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. ¿Por qué nacimos muertos? Porque el primer Adán murió y todos venimos de esa línea. Y por el pecado entró el pecado a todos los hombres y con el pecado la muerte. Y aquel que diga que no tiene pecado, entonces se va a quedar, va a ser eterno. Pero la paga del pecado es muerte. ¿Por qué envejecemos? ¿Y por qué morimos? Natural, porque hay pecado en nosotros. ¿Y cuándo va esto a cesar? Cuando venga el tiempo de cielos nuevos y tierras nuevas. Entonces ya no va a haber pecado, hermano. Ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber maldad. Y eso es hermoso, esas promesas. Muy bien. Estamos en 1 Corintios 10. Amenacé, yo creo por eso no vino mucha concurrencia, que el jueves pasado que iba yo a seguir predicando de 1 Corintios 9, que es uno de mis pasajes para los ministros, para los líderes, es que Pablo fue un líder bajo presión. Y recuerdan que Jesús manda a Ananías a ungirlo. Y Ananías, ¿qué le dijo al Señor Jesucristo? ¿No sabes quién es Él? ¿Cómo no? Si Jesús es Dios. Dice, sí, ve, dice, porque Él no sabe. El que no sabe es Pablo, Saulo. Dice, lo que va a sufrir por mi causa. Y realmente Pablo, de los apóstoles, unos dicen, a este lo mataron así, al otro de la otra manera. Pero a Pablo su ministerio fue de sufrimiento, hermano. Lo flagelaban, lo martirizaban, en fin, lo apedreaban y él sufrió el desprecio. Y él por eso prefirió estar solo, porque casado no iba a poder. Sí, hay motivos por los cuales Pablo dice, mejor es para el hombre no tocar mujer. Ok, repasando el contexto. ¿Por qué tenemos nosotros en nuestras manos ya el libro inspirado de 1 Corintios, carta 1 y 2? Se dice que hay 3 cartas, pero bueno, nosotros tenemos en la Biblia primera y segunda carta a los Corintios. ¿Por qué nace la primera carta a los Corintios, hermanos? Como respuesta a las preguntas de una iglesia nueva. Recuérdese, cuando usted llegó a una iglesia por primera vez, una iglesia evangélica sobre todo, usted empezó a entrar en ese temor reverente y le hablaban al pastor, ¿verdad? Pastor, ¿puedo ir al cine? Imagínese qué encrucijada, ¿no? ¿Puedo ir al cine o no? ¿Puedo esto? ¿Puedo el otro? El tema de los bautismos, hermano. Cuando ya el matrimonio joven se hace cristiano y entiende que no se bautizan a los infantes, pero los papás católicos tradicionalistas, ¿qué hacen? Arman una guerra, hermano. ¿Cómo no vas a bautizar al infante? Recuerde que nosotros tenemos 2 ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. Pero hemos dicho, nosotros no bautizamos infantes, hermano, ni bautizamos adultos, bautizamos arrepentidos. Y como un niño no tiene todavía la conciencia del arrepentimiento, no bautizamos a los niños. Hermano, ¿remedia algo el bautismo de niños? A usted lo bautizaron y parece cuando te podan, ¿no? Más crecieron, porque ya ves que dice, no es que para que le quiten los cachos, pues a mí me los podaron porque se me hicieron más grandes. Hola, buenas noches. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos das como familia de la fe, como hijos tuyos, Señor. Gracias porque el gozo tuyo, el gozo del Espíritu Santo es nuestra fortaleza,
como dice en Nehemías capítulo 8. Señor, gracias, porque hay fe, hay esperanza. Gracias, Señor, porque tú nos mandaste a que solo la Escritura predicásemos. Gracias, Señor. Y tú nos enseñaste que todo solo es por fe. Y tú nos enseñaste, Señor, que solo es por gracia. Aleluya. ¿Alguien está aquí? Amén. Y tú nos enseñaste, Señor, en la doctrina, en la Escritura, por el Espíritu Santo, que es a través de Cristo. Solo Cristo salva. Y gracias porque tú nos enseñas, Señor, que todo, en todo lo que hagamos, sea para la gloria tuya, Señor. Y esto es lo que aparece aquí en 1 Corintios 10, donde dice: hágase todo para la gloria de Dios. Señor, todo lo que tenemos es porque de tu mano lo hemos recibido. Y venimos conforme tenemos la cita como iglesia, Señor, martes 10 de la mañana, jueves 6 de la tarde y el día del Señor a las 10 de la mañana. Gracias, Padre, porque venimos para darte gracias, para honrarte, para alabarte, para reverenciarte, Señor. Y aquí tú envías bendición y vida eterna. Háblanos, Señor, envía tu palabra, así como dices en Isaías 55 que tú envías el agua, la nieve, para preparar la tierra, para la semilla, para que dé fruto. Pero dices que así es tu palabra, Señor, que tú la envías y que no volverá a ti sin hacer y cumplir el propósito por el cual tú le enviaste. Padre, que a los corazones que están aquí, esta palabra penetre profundo, Señor. Oh Dios, es nuestro clamor, nuestra oración, y que dé fruto, Padre. Señor, prepara los corazones aquí presentes y los que van a oír la enseñanza, Señor, abre sus oídos. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que podamos escuchar conscientemente, plenamente, y tomar decisiones para poder avanzar más y poder seguir creciendo en esta tu gracia, Señor, en la fe. Anhelamos, Señor, ser ejemplo. Anhelamos, Señor, que cuando las personas que no te conocen vean nuestro ejemplo, te glorifiquen a ti. Porque tú nos mandas en tu enseñanza que todo lo que hagamos, sea que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier cosa, que todo lo hagamos pensando en darte la honra y la gloria a ti. Así que hoy, Señor, en este tiempo de reunión a través de tu palabra, dame gracia para enseñar, Señor, y dame gracia para aprender, y asimismo te pido por mis hermanos en este lugar y los que van a oír, y todo esto sea en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Muy bien. Y vamos a trabajar con la pantalla, y hemos estado poniendo títulos que suenan así medio agresivos, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de alguno de ellos? Divisiones en la iglesia de Cristo. ¿Qué más? Divorcios en la iglesia de Cristo. Libertos y libertinos en la iglesia de Cristo. Y así hemos estado hablando, y ciertamente no falta o no sobra alguno que diga: es que lo dijo por mí. No, hermano, y esto éramos. ¿Sí se recuerdan que lo estudiamos? Esto éramos, pero ya no lo somos. Y cuando en la iglesia se predique o se exhorte a dejar de hacer maldad, nosotros debemos glorificar a Dios
porque ya no lo somos. Aleluya. Hermano, cuando hablan de que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, y si usted fue borracho, y yo sí fui más que borracho y adicto, y Cristo me hizo libre, tengo más de 30 años que no tengo necesidad de que me liberen o que vaya yo a escribir o que, no, una nueva criatura. Entonces, yo me alegro, hermano. Y cuando se nombran los pecados que nos van a separar, si los sigues practicando, entonces sí debes ocuparte y rogar a Dios que te dé contrición de corazón, tristeza, y que podamos arrepentirnos, hermano, para reconciliarnos con Él. Amén. No es de que estamos pensando día y noche de qué vamos a predicar para darle en la cabeza, no, hermano. Predicamos y el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Amén. Así que nadie decimos por acá, se enchaleque esto, hermano. Ustedes ven la imagen de lo que se nos refiere más a un templo, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que el edificio no es la iglesia? El edificio es un edificio que se deja de ser un lugar común para convertirse en un Betel. ¿Cuándo? Para convertirse en una habitación de Dios. Cuando nosotros como piedras vivas hacemos casa a Jehová. ¿Cuántos saben? Lo leímos en la dedicación del templo de Salomón, que Jehová dice, Él no habita en templo hecho por manos de hombres. Él se hizo templo. ¿Cómo se hizo templo? En usted y en mí. Y que Él dice que nosotros debemos de ser llamados casa de oración. Por cierto, oró hoy, hermano. Recuerde que el que no ora está muerto. El que no ora no ha nacido de nuevo. El que no ora está en su peor estado natural, porque Él es suficiente, no necesita nada de Dios. Si usted no le pide a Dios, es porque usted puede. Por eso es que la filosofía que vemos en las redes sociales, que volvió a cobrar vida, y no de ahora, sino está repuntando, lo que vimos cuando Pablo contendió contra los epicúreos y los estoicos. Y la filosofía de los estoicos tiene un auge impresionante, hermano. ¿Por qué tiene tanto auge? Lo repito porque es necesario hacer. ¿Por qué tiene tanto auge? Porque le está dando al hombre donde el hombre, ¿qué? Le gusta. Tú puedes. La resiliencia, no, tú puedes. Y siempre digo, y se ríen cuando sacan las miniaturas, cuando están las imágenes ahí, cuando vas corriendo en tu teléfono inteligente, porque ese sí es inteligente, uno no, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ves que salen tipos ahí con sus trajes de gladiadores espartanos. Le digo que hasta le dibujan músculos hasta en los párpados, hermanos. Todo es músculo, y tú vencerás y nadie, y no te venzas y no te rindas. Pero llega Cristo y ¿qué dice? Manso y humilde. Soporta el agravio. Si te ofenden, ama, perdónalo. No venzas el mal con mal, sino vence el mal con amor. Aleluya. Y eso que choca diametralmente con la filosofía humanista. Tú puedes. Y vemos que desgraciadamente ese mensaje se ha infiltrado en las iglesias, hermano. Y las iglesias están así, donde les dan mensajes ¿qué? Motivacionales. Tú puedes. Sí, tú puedes solito irte al infierno, no vas a necesitar ayuda. Voy bien, vas perfecto, hermano. Ok, hoy vamos a hablar de malos ejemplos en la iglesia. ¿Malos ejemplos dónde? En la iglesia. ¿Malos ejemplos en dónde? Hermanos, ¿hay malos ejemplos hoy día? Sí. ¿En la iglesia de Cristo? Sí. ¿En este lugar? Sí. ¿Qué es un ejemplo? Una conducta, una manera de conducirse. Presenta un mal o un buen ejemplo, un buen o mal camino. Y lo vamos a ir entendiendo. Entonces, el título es
malos ejemplos en la iglesia de Cristo. Y vamos a darle lectura a 1 Corintios 10. Observe cómo dice el apóstol Pablo. Dios nos dice en esta escritura inspirado: porque no quiero que ignoréis, hermanos. Repite conmigo ahí, ¿qué palabra le llamaría la atención? Porque no quiero ¿qué? Hermano, ¿cuál es uno de los problemas? Mi pueblo se perdió por ignorante. ¿Cómo? Sí, dicen Amós, mi pueblo se perdió porque le faltó entendimiento, conocimiento. Amado, cuando nosotros ignoramos, dice que el avisado del peligro se guarda, mas el simple, el fatuo, el necio dice, no pasa nada. Amado, ¿cuántos han oído cuando se dice, es que eso iba a suceder? Es crónica de una muerte anunciada. Cuando nosotros veíamos en la avenida, que aquí es el ejército mexicano, volar motos jugando competencia y coches, y uno pasaba y decía, ¿qué es lo que anunciaban estos pilotos suicidas? Que un día iban a estrellarse y perecer. Y no fue uno, hermano, han sido cientos de jóvenes que uno los ve y que dice, crónica de una muerte anunciada, porque son pilotos suicidas, y no solo para conducir vehículos, sino para conducir sus propias vidas, que no son de ellos, sino son de Dios. No quiero que ignores, hermano. Vea esto en la escritura, y le está diciendo a quién, a la iglesia, diga conmigo, nos está diciendo Dios a nosotros, no quiero que ignores que esto, lo que va a desarrollar, no quiero que ignores esto. ¿Sí está ahí? Y dice él que nuestros padres, hablando de la nación de Israel, y comienza diciendo todos. ¿Cuántas veces aparece todos en 3 versículos? ¿Qué hemos estado viendo, hermanos? Que cuando un concepto, una palabra se repite, esa es la verdad central. El todo es lo contrario. Dios está diciendo, Él no hizo acepción de personas. Él le dio la oportunidad ¿a quién, hermano? A todos. Lucas 9:23, y decía ¿a quién? A todos. Hermanos, Dios invita ¿a quién? A todos. Si alguno tiene hambre, si alguno tiene sed, venga a mí y yo le daré a beber. El tema no es de Dios, el tema es de nosotros. Hermanos, ¿cómo se conoce a los creyentes en el mundo? La manada pequeña. ¿Cuántos realmente, si usted junta y lo compara con la población mundial? No somos nada, hermano. Véalo en cada iglesia, hermano. 50, 60 y sí, nos peleamos todos contra todos. Somos 50, 60 hermanos, ovejitas que van de un lado para otro. Pero con eso se está tratando el Señor. Así que le doy lectura. Porque no quiero, hermanos, amado, aquí es Pablo, es Dios el que nos está diciendo que Él no quiere que ignoremos ¿qué? Esto que va a detallar. Observe que nuestros padres, ¿cuántos? Todos estuvieron bajo la nube. ¿Qué es esto? La Shekinah. Cuando Israel sale en el desierto, ¿se quemó? ¿Lo quemó el sol? No, porque llevaban una nube. Y en la noche, una columna de fuego, no se acercaba ni una limaña, hermano. Y en el frío del desierto también había ¿qué? Calefacción. ¿Se imagina qué Dios como nuestro Dios? Y eso está escrito para que nosotros no lo ignoremos. Él nos sacó de esclavitud, Él nos sacó de nuestro Egipto. Él rompió las cadenas con milagros, prodigios, señales, y no nos ha faltado ¿qué? Desde que Él nos rescató. Porque ¿cómo tentó Israel a Jehová en el desierto? ¿Jehová está con nosotros o no? Murmuraron contra Moisés. ¿Por qué? Porque tuvieron sed y tuvieron hambre. Y ellos decían, ¿podrá Jehová poner mesa en el desierto? Y Él les dio pan del cielo. ¿Quisieron carne? Dios les dio carne. Dice que hasta por las narices les salía, hermano. Y aún así ellos renegaron. Dijeron, otra vez este pan tan liviano. Imagínate que te levantes nada más y esté cayendo pan de las panaderías del cielo, hermano.
Ni siquiera ibas a recogerla. Y que tú dijeras, ay, otra vez esto, ay, de nuevo este pan del cielo, ay, de nuevo el culto. Hermano, que Dios nos dé muchos cultos, muchos años y que nos dé oportunidades todavía, hermano. Aleluya. Y todos estuvieron bajo la nube. Si está observando que está hablando del pueblo que sale de Egipto. Y todos pasaron el mar. ¿Qué fue en el mar? ¿Qué sucedió? Se abrió el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué es esto? Se hizo un pueblo. Eso es lo que significa el bautismo en Cristo. Somos cuerpo de Cristo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué es esto? No necesariamente el maná, sino las enseñanzas que estaban recibiendo por boca de Moisés. Versículo 4. Y todos, va de nuevo. Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Vimos el domingo que él en Isaías 55 se anuncia a todos los sedientos: venid a las aguas. ¿Sí? Y él 8 siglos después, en Jerusalén, en la fiesta, en el último día de la gran fiesta, él se para en lo alto de las escalinatas. ¿Qué hacían los sacerdotes? Sacaban los cántaros hermosos e iban al Siloé. Siloé quiere decir enviado, ¿sí? Siloé es Cristo. Ellos fueron a recoger agua de la fuente del enviado. ¿Quién es el enviado? Cristo, ¿sí? Y cuando el Señor trabaja en los ojos de uno que era ciego, y hace lodo en sábado. ¿Por qué los ofendió a los fariseos? Porque no se debía trabajar el sábado. ¿Y sabe qué le habían añadido a la ley? No podías escupir en tierra, tenías que buscar donde hubiera piedra o concreto, porque al caer el líquido de la saliva hacía trabajo. Imagínense qué fariseos con el polvo. Y el Señor, para demostrar que Él es el Señor del sábado, Él escupió, tomó tierra y escupió, hizo lodo y se lo puso. Él podía darle la vista con solo nombrarlo, sí, pero Él lo hizo ¿para qué? Para que vieran que Dios estableció el sábado, el sabbat, el reposo. No, el hombre no lo hizo por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. ¿Por qué el Señor hizo el día de reposo por causa de nosotros? ¿Voy muy rápido? Sí, me está entendiendo, usted ya es estudiante. ¿Por qué el Señor nos manda a no dejar de congregarnos el día del Señor? Por causa de nosotros. Recuerde que todo sumo sacerdote está puesto para beneficio del pueblo. Amado, cuando uno no se congrega el día del Señor, obvio, cuando puedes hacerlo y no lo haces, estás desperdiciando lo que Dios hizo para ti. Porque cada día del Señor que venimos y escuchamos y estamos juntos y en la presencia de Dios, Dios sana, Dios alumbra, Dios instruye. Aquí, wow, porque Él así lo dijo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Recuerde que juntos no es estar, podemos estar juntos. Yo desde que era pastor de jóvenes siempre me gustó ese ejemplo que decía yo: 2 gatos panza con panza amarrados y los metes en un costal y les cierras la boca. ¿Están juntos? No ve a nadie. ¿Están juntos? Sí. ¿Están en armonía? Nunca. Entonces la armonía, aunque somos diferentes notas, si nos ponemos de acuerdo por el Espíritu Santo, hacemos alabanza a Jehová. Dice: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuál bendición? No sé. Hermano, si usted me dice ¿qué quiere? Yo en mi humanidad digo dinero. No. ¿Para qué sirve el dinero en un torpe? No. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué tienes que pedir? Vaya a la Biblia, conteste con la Biblia. ¿Quién pidió sabiduría? Salomón, porque él tuvo pavor de gobernar al pueblo de Jehová.
Y le dijo: Señor, es que yo soy joven y no sé cómo entrar y salir. ¿Qué es este hebraísmo? Nunca he sido rey. Nunca la he hecho de rey. No sé cómo es ser rey. Tenía pavor. ¿Y qué le pidió? Sabiduría para poder gobernar, cuidar tu pueblo. ¡Wow! Y eso le agradó a Dios. Y no solo le dio sabiduría como nunca hubo, exceptuando nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, sino además lo hizo el hombre más rico del mundo. Y dice: ni antes ni después de ti va a haber nadie tan rico como tú. Y ahora todos vamos a empezar a pedir sabiduría. Y el Señor me va a dar sabiduría y también me va a dar dinero. Hermanos, ¿sí o no sabemos que dinero en manos de pobre? Pobre dinero y pobre, hermano. Entonces, observe esto ¿por qué me fui a Salomón? ¿De qué estaba yo hablando? Ajá. Que a pesar de pero hablé del Salmo, pero ¿de qué hablé? ¿Por qué hago esto? Porque capto su atención, porque ya cuando veo que empiezan, ya los perdí. Y les digo: ¿y por qué dije esto? ¿Por qué dije eso? Porque aquí envía Jehová bendición, donde están unidos. Y pregunté: ¿cuál bendición? La que yo no sé, porque si a mí me preguntas, ¿qué necesita, pastor? Dinero. No, la bendición que yo no sé que necesito, pero que Dios sabe y aquí Él me la envía. Dios me ha mandado bendición que yo necesitaba, hermano. Tocar mi corazón, hacerme consciente, valorar algo. ¿Y eso dónde lo envía Jehová? En la alabanza, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Ok, entonces dice el versículo 4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero observe el verso 5: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fue el pueblo que desafió a Jehová, que provocó a ira a Dios en el desierto. Y sabemos que toda esa generación murió en el desierto, hermano. Eso es para aquellos que digan: no, es que Dios es amor y Dios te permite todo. No han leído la Biblia. Y luego dice: no, es que el Dios del antiguo pacto, ese no es Dios. No, es que es el único Dios. Pero Dios mata. Yo digo así porque luego la gente: pero ¿cómo, pastor, va a predicar que Dios mata? Porque Dios mata. Porque la Biblia dice que Dios da la vida y la quita al que Él quiere, y enriquece al que Él quiere, y empobrece al que Él quiere. Él hace la llaga y Él la cura. Él es soberano y nadie le va a decir por qué haces, porque todo lo que Dios hace es para bien. Muchas veces de momento, hermano, no me gusta. A mí a veces no me gusta cómo Dios está haciendo su obra en la figura que dice: no es que Dios sea un alfarero. Él dice: ve al alfarero, porque así como es un alfarero, así hago yo con el barro. Y a veces no me gusta cómo Él hace en mi vida, hermano, porque a veces entiendo, pero me tiene el Señor que quitar las aristas, me tiene que meter en fuego, y a mí no me gusta, pero es por mi bien. Porque donde dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. ¿Romanos qué? Esas promesas están en el 8, pero ¿qué versículo? ¿Seguro 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran o le ayudan para bien. Así que nosotros debemos dar gracias, ¿cuándo? En todo tiempo, cuando lo entiendo y cuando no lo entiendo, hermano. Pero Dios es bueno y todo lo que Él hace es para bien. Aleluya, ¿alguien está de acuerdo? Entonces, mire qué precio tuvo que pagar Israel, toda una generación que salió de Egipto, porque Dios permitió todo esto y lo redactaron para que llegara hasta nosotros, a los que nos han alcanzado estos días. ¿Y sabe para qué estuvo escrito todo esto? Para nuestro ejemplo.
Amado, hay que valorar y luego no decir, no es que yo no sabía. No, Dios permitió y Dios sacó a su pueblo. Él lo adopta como su pueblo, yo seré su Dios, así como nosotros que nos sacó de esclavitud. Pero hay que derribar la falsa doctrina de que Dios es permisivo y que Dios es amor. No, hermano, Dios demanda. Dios es un Dios santo y Él no se agrada del pecado. Él está airado contra el pecador todos los días. La maldición de Jehová está en la casa del impío. ¿Quién es el impío? El que sabe bastante Biblia, hermano, pero vive como diablo. Ese es impío. Aparte está el pecador. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando el Señor te alcanzó, tú le dijiste, cuando Él se te muestra y tú dices, todo pecado ha sido contra Dios. Sí, no contra mi padre, no contra mi madre, me eché a perder, sino fue contra Dios. Cuando a mí eso me es iluminado, me amanece y yo entendí y le dije, Padre, perdóname porque no sabía lo que hacía. Han pasado más de 30 años. ¿Me vale ahora decirle a Dios, Padre, perdóname? Es que no sabía. No, peor yo, hermano, porque al que enseña, al que se hace maestro, más se le va a demandar, porque vas a alegar que no sabías. No, esos que para todo están, tú sabes Biblia. Qué bueno, porque ya no puedes alegar. ¿Por qué se puso triste? Entonces observe. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, amado, a precio de todo un pueblo escogido, y quedaron sepultados en el desierto. Y se escribió y permaneció hasta hoy para que usted y yo tomemos el ejemplo. ¿Ya ve por qué el título es Malos ejemplos entre el pueblo de Dios? Malos ejemplos, hermano, cuando Dios lo que nos demanda es que seamos, ¿qué? Está fácil la ecuación, buenos ejemplos. ¿O no le dice Pablo a Timoteo? Un joven pastor, su hijo en la fe, lo dejó a pastorear en una tierra tremenda, hermano. Y empezaron a atacarlo. ¿Será que si ya estás en la iglesia no te van a atacar si eres el líder? Timoteo era el pastor, pero era joven. Y empezó a ser sacudido Timoteo, al grado que Pablo lo tuvo que exhortar fuertemente y decirle, hey, Dios no nos dio espíritu de cobardía. Es como cuando tú eres papá y mamá y tus hijos ya crecieron y se te levantan todos y ni uno te apoya, hermano. Y tú empiezas a decir, no, Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Amor, poder y dominio propio. No corra, vaya para adelante, enfrente. Y Pablo le dice a Timoteo que no te, por tu juventud, le dice, mas tú sé ejemplo. Wow, ¿en qué? En todo. En amor, en oración, en lectura. Hermano, ¿quién te puede hacer? Pueden decir, pueden hablar, pero cuando ya van contra ti, ven, oye, ¿y por dónde lo agarramos? Nada, este está dormido, está orando. ¿Por dónde lo encuentras? Entonces Pablo le dice, ¿pero qué iba a ser la fuerza? Ejemplo. ¿Se acuerdan lo que vimos el martes? Lo que estuvimos aquí el martes en Hechos, capítulo 1, lo que el Señor empezó a hacer y enseñar, congruencia. Hermano, no venga a la iglesia a aprender y salga a vivir mal, porque somos llamados a ser ejemplos, sal y luz, afuera, delante de la población, para que ellos vean nuestras buenas obras, nuestros buenos ejemplos y reconozcan que hay un Dios. Y más si te conocieron, hermano, que digan, mira, ¿viste? Esa persona era el diablo, era la diabla. Y verdaderamente es que hay un Dios, porque para que ese cambió o esa cambiara, ¿y a quién le dan reconocimiento? Glorifican a Dios por nuestras buenas obras. Así que estas cosas sucedieron como ejemplos. Y dice que están, ¿qué?
sucedieron como ejemplo y ahora, ¿para qué, hermano? Amado, el avisado del peligro, ¿qué? Ahora, ¿por qué ellos quedaron postrados en el desierto? Aquí está, no necesita, este es uno de los capítulos, mire, se explica solo, ¿sí o no? No, Espíritu Santo, no, hermano, aplique ahí. Obvio, usted ya nació de nuevo. Si usted no nació de nuevo, esto le es locura, ¿sí? Dice, para que no codiciemos. Ok, primer punto en esta meditación. ¿Por qué quedaron postrados en el desierto? ¿Por qué murieron? Primer punto, ¿qué es lo que vemos? Codicia. ¿Sabe que la codicia engloba muchísimos pecados, hermano? Dicen los psicólogos, defectos de conducta. No, yo le digo, no es defecto de conducta, es pecado. Hay gente cuando le predico me dice, sí, pastor, es que mi problema es el alcohol. Le digo, tu problema no es el alcohol, tu problema es el pecado. Sí, es que soy muy enamorado, pastor, ya voy como con la cuarta mujer. No eres enamorado, eres pecador. Ahora, ¿cómo termina los 10 mandamientos? No codiciarás. Hermano, ama a tu prójimo, no codiciarás. Si alguien no codicia, vas a cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque no vas a querer la casa de tu hermano, no vas a querer la mujer de tu hermano, no vas a querer, ¿qué más? Ayúdeme. Los bienes de tu hermano. Sí, la codicia, hermano, nos aparta de la bendición de Dios y podemos quedar eliminados, como dicen en Primera de Corintios. Ya que habiendo sido ejemplo, heraldo para otros, vengamos a ser eliminados. Para que no codiciemos, ¿qué? Cosas malas. Le dije que está muy claro eso. Pero ellos, ¿qué hicieron entonces los que quedaron postrados en el desierto? Exactamente, diga conmigo, todo lo contrario. Es como cuando le dices al bebé que está empezando y anda con el tenedor y antes estaban los enchufes sin protección y ahí andan y tú dices, no vayas a meterlo ahí, y ahí van. ¡Pau! Lo conecta. Hermano, no codiciemos cosas malas. ¿Y cómo sabemos lo que es lo bueno y lo malo? Por naturaleza. Ojo ahí. Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Desde nacimiento uno ya sabe lo bueno y lo malo. ¿Cuál es lo malo? Que conocemos lo malo, pero no tenemos el antídoto, no tenemos el poder para no hacerlo, sino que nuestra naturaleza, tantito el diablo nos testeréis. Es que el diablo no, si tantito quería y se fue uno con todo, hermano. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza de pecado. Hermano, ¿uno nace malo o aprende a hacer lo malo? ¿Cuántos dicen? Nos perfeccionamos. Ahora soy más malo. ¿Quién le enseñó al niño a robar? Porque luego dicen la falsa doctrina, no, es que el hombre nació bueno. No, el hombre nació malo, nació muerto. ¿Por qué no puede hacer el bien? Y lo sabe. Pongo mucho el ejemplo, y una vez me sucedió en una predicación. Le digo, es como, por ejemplo, ¿quién le enseñó al niño a robar? Y se oye por ahí una voz, y papá. Hace lo malo porque es malo. Amado, nosotros tenemos el pecado, Romanos 7. ¿Somos cristianos? Sí. Descuídate. Y tú me dices a dónde vamos a ir por ti. Cuídate para que lo cojo no se salga del camino. Si tu ojo derecho, mira el hebraísmo, ¿por qué derecho? Porque se supone que todos somos diestros. Los zurdos no van a heredar el reino de los cielos. Quiere decir, es una parte fuerte. Y si tu ojo derecho, o sea, el más valioso, te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Arráncalo, pero es figurado, es metáfora. Porque mejor te es entrar sin un ojo, como decimos tuerto, al cielo, que entrar con ambos al infierno. Entonces es muy importante
que entendamos esto, hermano. Tenemos que plantar cara, tenemos que plantar pelea. Por eso somos malos ejemplos en la iglesia. Ya es cristiano, sí, pero se deja llevar. Se deja llevar por la carne, se deja llevar por el pecado. Pero ya es cristiano, hasta pastores, pastoras, hermano. Se les va el... ¿Sí es fuerte? Sí. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué cosas malas? Querían milagros, querían tantas cosas ahí en el desierto. Pero luego dice el verso 7, vamos a irla numerando. Verso 7, ¿cómo dice el verso 7? Ahí está subrayado, ni seáis... Hermanos, ¿por qué este pecado de Israel en el desierto fue causa de sepultura en el desierto? Porque ¿qué es lo que dice y cómo abren los 10 mandamientos en Éxodo 20? Yo soy Jehová, tu Dios. ¿Qué les dice? Que te saqué ¿de dónde? De esclavitud. No hay otro como yo, no te vas a hacer imagen. Esos que tienen ahí su virgencita, su santito, o tienen ahí a su actor preferido, también es idolatría. Ahora vino Chayanne a México y vi más de una cristiana, me reportaron por ahí, dice, ahí está mi vida, cometiendo adulterio porque están deseando a ese hombre si ya son casadas, porque de la generación de Chayanne ya algunas ya abuelean, ya son abuelas, yo las conozco. Y se congregan en las iglesias y se desbarataban, morían ahí. ¿Y eso qué es? No, pero eso no tiene nada de malo, ¿seguro? ¿Por qué si les gusta cuando dice, el hombre si ve a la mujer y la desea en su corazón ya cometió adulterio? Si el hombre porque es malo, la mujer no. ¿Seguro? ¿Cuántos dicen, no, esa a mí no me la venden, hermano? No, hay gentes que están enamoradas de otro. Y se casan con ese, ¿por qué? Pues porque si no, no se casan, porque ese cuate no lo van a alcanzar. Pues sí, son inteligentes. Si va a seguir siendo mi amor platónico, pero pues ya este es el que me va a sostener la vida. Por Dios que yo me meto en cada problema, yo no tengo nada que comentar de eso, pero ustedes tienen la culpa, me provocan. Ok. Luego cuando me pongo a escuchar las predicaciones, digo yo, ay Señor, ahí va este hombre de nuevo a hablar bobadas, sandeces. Si usted quiere verme sentir mal, póngame una prédica mía. Me enferma ese hombre. Y le digo a mi familia, le digo, quiten a ese hombre, le digo, no lo soporto. Y es verdad, no crea que es mentira. Ok, ni seáis idólatras como algunos de ellos. ¿Cuántos algunos de ellos? Cientos, hermano. Según está escrito, mire, se sentó el pueblo a comer y a beber. ¿Y qué dice? Ya van a trabajar. ¿Y se levantaron a qué? A jugar. Se levantaron a las 12 del día, comieron y dice, pues ya van a ordenar la casa, ya van a raspar y pintar. No, ahora a jugar, y después se cansaron y les dio hambre y regresaron a... ¿Sí está entendiendo? Hola. Se sentaron. Porque muchas veces hay hermanos que llegan y dicen, pastor, ¿vamos a trabajar? Sí, le vamos a trabajar. Me dice un hermano que es de otra congregación. Me dice, pastor, pero pues sin comida no hay fuerza. Le digo, sí, está bien. Y ya les hace mi esposa comida y todo. Y ya comí. Pastor, ahora pues estamos llenos. Dice. Entonces, así está, hermano. El pueblo solo quiere ¿qué? Los niños solo quieren ¿qué? Comer, beber y jugar. Y ese es un mal ejemplo. Solo vienen, sí vio la imagen que presenté cuando aperturé esta plática. ¿Cómo es? ¿Cuál era? Si lo pone, mi amor, por favor. La figura, hermano, ¿sí se da cuenta cómo está? Pues no le pedimos mucho, ni estamos tan diferentes. ¿Pero por qué? Porque por la pereza la techumbre se cae. Por la pereza el techo se gotea. ¿Sí? Sí, hermano. Ahí están esas cosas que por pereza, porque solo queremos ¿qué? Jugar.
Llegan, hay gente que viene a la iglesia y es un mal ejemplo. No levantan ni su silla, hermano. Ahí dejan las botellas vacías. Son los especialistas, meten café o algo y lo tiran y a cada rato ves que, digo, yo creo que esos juegan a que tiran el café. O sea, y hacen cosas que dice uno. Y terminan, y tú dices, ahora van a ir por una escoba, un recogedor, un trapeador. No, se van. Y no dejaron ni para el jabón, hermano. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. 8. Ni forniquemos. Ahora aquí sí cayó Israel como pueblo en la fornicación, en orgías en el desierto. Pero para con Jehová, la idolatría es fornicación, es adulterar con dioses paganos, dioses que no son dioses, hermanos. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Cuando usted estudie en el Antiguo Testamento de dónde sale este pasaje, es fuerte la maldición y habla de las serpientes. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Cuando el pueblo se multiplicó, el pecado del pueblo, Dios permitió que serpientes ardientes, dice en el desierto, o sea, serpientes rabiosas, venenosas. Porque hay serpientes que no son tan, pero no, serpientes. Otro día vamos a predicar, el título va a ser Serpientes ardientes en la iglesia de Cristo. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce, la pones en una asta alta y lo vas a poner en lo alto. Y porque las serpientes ya estaban matando a mucha gente, hermano. Entonces Moisés vio eso, intercedió por el pueblo y Dios le dijo que hiciera una serpiente de bronce. Amado, ¿y por qué? Si la serpiente es tipo de Satanás, tipo de pecado, esa figura ¿hacia quién apuntaba? Usted ya sabe usar las figuras. ¿Quién fue levantado? Y fue hecho pecado, y fue hecho maldito. Y todo aquel que era mordido por la serpiente en el desierto tenía que ir a ver a la serpiente y ya el veneno no lo mataba. Qué hermoso, ¿no? Porque nosotros, ¿cómo podemos ser libres de la inoculación del veneno de Satanás? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vea qué hermoso, ¿no? Y hay que ir siempre a todo lo del Antiguo Testamento porque está escrito para nosotros. Hay enseñanzas, hay que aplicarla. No en la vida de mi vecino de iglesia, no, a mí. Tengo que aplicarla porque está escrito para mí. Dios me ama tanto que Él, a todos los que no entendieron, Dios lo escribió claro y luego por el Espíritu Santo me lo hace entender. ¿Para qué, hermano? Para que tú y yo no hagamos ¿qué? O sea, ¿a usted no le da miedo el adulterio? Varones, ¿le da miedo el adulterio? O usted dice, no, yo estoy firme. No, yo siempre les digo, si David cayó. Voltea a ver al que está a tu lado con todo respeto. Si David cayó. Podemos caer nosotros. Pero ¿por qué está escrito? El rey David, tipo de Cristo. Pero ¿qué es el ejemplo, el mal ejemplo de David en la iglesia de Cristo, en el pueblo? Que en el tiempo que los reyes tienen que ir a la guerra, David no fue. ¿Se da cuenta? Se relajó. Hoy es día del Señor, ¿no vas a ir a la iglesia? No, si yo siempre voy, no fallo. Y ya Dios sabe, sí, Dios sabe que estás en peligro. Y te quedas el domingo solo en la casa, toda la familia se fue, ¿qué vas a estar haciendo? Comiendo, bebiendo y te vas a levantar a jugar. Y luego vagó en el terrazo. Ponte a vagar en las redes sociales. Y como varón te lo digo, se te va a encender la azotea, hermano. Y vas a empezar a caer a ver qué. Mujeres que se están bañando. Y cuando Satanás te lance y que pasas por ahí, adiós, don fulano, ay, usted tan lindo, ya caíste, viejito.
¿Y para qué está escrito? Las mujeres, para los hombres no, todos, hermano. Y el que crea estar firme, dice, ese ya, ¿cómo dice? Ya mordió el polvo. Amado, no confiemos en nuestro corazón, porque tu corazón dice que es perverso y engañoso. Y regrésame, dile, y el tuyo también. Sí, somos perversos, somos malos. Usted también. Dice pues, como algunos de ellos fornicaron, y mire, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Y cómo fue el remedio que Dios le dice a Moisés? Hazte una serpiente de bronce. ¿Y sabe qué? Asómbrese. Después de que ya Israel entró a la tierra de promesa y todo, años después, todavía por ahí tenían escondida a Mefustán. ¿Quién era Mefustán? La serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. ¿Y sabe qué le hacían? La adoraban. ¿Sí o no somos idólatras como seres humanos? ¿Sí o no idolatramos? Hay gente que idolatra a sus hijos, hermano. Y ahí están y ven a sus hijos y piensan que ellos lo hicieron. Ay, mi hijo, qué guapo salió mi hijo, tan inteligente. Ay, no hay otro como mi hijo. Hermano, si tú no lo hiciste, tú lo vas a destruir. Porque lo amas con un amor. Dicen por ahí los que conocen que la mona, cuando se apasiona de su changuito, lo abraza y lo abraza y lo abraza y lo abraza y lo abraza, y de repente ve que el changuito ya no se mueve. Lo asfixió. Hay amor de mona. Y a veces lo tienen los monos. No nada más las monas, los monos también. Que abrazas a tu hijo y lo idolatras y lo haces un inútil, hermano. Porque le suples ¿qué? Tú quieres ser el Superman, todo. ¿Qué le falta a mi hijo? Y quieres andar volando en el aire y ay, voy a salvarlo. Tengamos cuidado, porque eso se llama ¿qué? Idolatría. Idolatría, hermano. Y le hacemos mal a nuestros hijos. Hagámoslo responsable. Yo he conocido muchas historias contemporáneos míos. Había un muchacho que en las madrugadas le daba por estrellar el coche que le dieran, hermano, contra el poste. Y aparecía en la madrugada de la nada el papá, hermano. Fuerte, el señor llegaba en su camionetota, y estaban las policías y tránsito, y él llegaba y a puro billetazo, hermano, y se llevaba al muchacho. Hizo un monstruo. Porque no le enseña responsabilidad, no, que pague. Que pague. ¿No tiene dinero? Pues que pague con multa. Ok. 1 Corintios 10:10. 1 Corintios 10:10. ¿Sí estoy bien o me brinqué? ¿O me fui ya? Sí, vamos en esa, ¿verdad? Ni murmuréis contra el pastor Gustavo. ¿Qué es murmurar? ¿A qué se refiere aquí? Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué es murmurar? Es quejarte con otro. Cuando la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú con él. Hermano, si yo peco contra usted, hago algo contra usted, venga usted conmigo. No vaya con otro, porque eso es murmuración, eso es chisme, eso no arregla nada. No, si yo quiero arreglar algo, ¿qué? Porque luego dice, no, es que el pastor no me ha buscado. Ni te buscaré, hermano. Porque si yo no sé que te ofendí, algo que dije, algo que te lo tomaste y tú no vienes. Ahora, eso es con el pueblo. El pueblo si me dice sí, hasta yo voy. Pero estoy hablando con los que dice el que anhela obispado. ¿Tú quieres servir? Y de repente ves que te ponen disciplina. ¿Tú qué tienes que hacer? El que anhela. Tú tienes que ir y decirle, pastor o encargado de tal, veo que pues está la cosa difícil, me pueden explicar, no quedarte. Y dice el Salmo, mientras callé, y empezó a crecer en mí, y cuando ya fui a hablar, fui un dragón.
fuego salió de mí. No, hermano, hay que hablar. Y yo le ruego y le pido, mire, en verdad tengo mucho trabajo, hermano, mucho trabajo. Hay gente que sabe, hay familias nuevas que estamos evangelizando. Acaba de morir de una familia que estamos evangelizando. Y en verdad le sufrimos porque ya se recuperaba y ya se enfermaba y qué difícil. Y los hijos nuevos y todas sus preguntas y todo eso. Tenemos mucho trabajo, hermano. Aunado a que pues yo ya soy un pastor viejo, por no decir anciano. Y ya no tengo la misma fuerza. Y si los que están en el ministerio, pues yo no veo que se levanten, hermano. Porque nada más llegan y el ministerio de la silla y se sientan y esto sí y esto no. No, ven y ayúdame. Porque desgraciadamente estamos en una congregación donde no sé qué ha pasado, hermano, pero todos los que han tenido liderazgo han mordido el polvo. Y de horrible manera. Y gente que usted los veía y usted decía, no, este va para apóstol. Y mordieron el polvo horriblemente, hermano. Sí, tenemos ese flagelo nosotros y es vergonzoso, pero sí lo tenemos. Entonces, ¿quién hace aquí todo el trabajo? Yo. Y todavía quiere, no, y me tiene que venir a ver el pastor mi vida, ¿a qué horas? No tengo tiempo ni fuerza ya. Necesitamos que se levanten los jóvenes, porque el día que yo me vaya, ¿qué van a hacer? A esa hora van a andar buscando, ¿y quién? Pues nadie. Digo, que yo me vaya de vacaciones, ni se esperanza de que me vaya a morir. No, que yo diga, ¿sabes qué? Ya, ahí nos vemos, luego vengo, cada mes los vengo a visitar. Ni murmuréis. ¿Por qué murmuramos? Porque es cobardía, hermano. Vamos de frente. Vamos de frente. Si para eso estamos o no. Imagínense que cuando Pedro estaba haciendo mal, Pablo fue de frente y en su cara y delante de todos le dijo prácticamente que era un hipócrita. Porque estaba en doble mensaje. Ok, vamos a seguir para que no. Y estas cosas, verso 11, les acontecieron como ejemplo. Mire qué hermosura de Dios tenemos, hermano. Y están escritas para llamarnos la atención. ¿A quién? A los que estamos leyendo, a nosotros. Nosotros sin Cristo veíamos malos ejemplos y no tuvimos la fuerza. Voy a ponerle un ejemplo. Empecé a crecer. Digo, de edad, ¿verdad? Era niño de primaria y a mí me avergonzaba mucho cuando nos decían, su papá está ahí en la esquina. No había pavimento, habían fosas con agua y había que irlo a buscar, hermano. ¿Se imagina un niño de primaria pasando esas vergüenzas? Y yo juré y perjuré jamás ser como él. ¿Y sabe qué? Fui peor. ¿Por qué? Porque no teníamos aquel que podemos decir todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. O sea, veíamos lo malo, veíamos el mal ejemplo y decíamos que jamás seré como ese. Y varias cosas que yo vi de personas mayores, yo dije, no, yo jamás voy a hacer lo que hizo ese. Un tío mío que era boxeador se volteó y ¡pum! Desmayó a su esposa. Pues era boxeador. ¿Y sabe qué dije yo? Vamos a seguirle. Así que el que piensa estar firme, el que crea, el que piensa que no, yo no, a mí no me va a pasar, ya mordiste el polvo. ¿Sí? Dejar a la mujer, divorciarse, no, yo jamás. Veíamos el mal ejemplo, pero no teníamos el poder para tomar el camino correcto. Pero ahora en Cristo no hay pretexto. Vea ministerios que cayeron. Hoy vi la noticia de un pastor muy admirado por mí, el pastor Steve Lobson, que ya envió una carta en la cual él reconoce y confiesa su culpa. Pero una eminencia, hermano. ¿Y si ese hombre cayó? Es que ese es el problema. Cuando decimos, no, cayó otro, pero a mí no me va a pasar. Está cerquita de Damasco, hermano. Te va a pasar. Y ese es que el avisado de él, peligro se guarda. Más el fatuo, el necio que dice, no, a mí no me va a pasar. No, a mí ella me juró amor eterno. ¿Seguro? Yo he visto muchas novelas antes de ser cristiano que para siempre, hasta la muerte, y casi le querían dar muerte al cónyuge.
Amado, nos va a pasar, nos puede pasar. No es que a mí nunca me va a pasar. Dile a tu alma, ¿seguro? Así que el que piensa, y si ya piensa que cree que nunca le va a pasar y que, no, hermano, yo voy a seguir de pastor hasta los 90 años y fiel al Señor, ¿seguro? No, yo cada día, hermano, que termino le doy gracias a Dios. En la mañana le doy gracias por su misericordia y cuando termino como pastor, como fiel obrero, por su fidelidad. Pero es solo por hoy. Mañana no sé, a lo mejor se me va el cable, hermano. Y que veas al viejito por ahí, ¿qué vas a decir? ¿Y cómo? Pues el que cree estar firme, que diga, no, a mí no me va a pasar. Díselo a tu alma, a ti mismo. Hermano, cuídese. A mí no me va a pasar. Conocí un pastor, mire, muy cercano, con una iglesia y un ministerio hermoso, hermano. ¿Y sabe con quién se fue a quedar estampado? Con la que en la esquina antes de la iglesia estaba con el jugo, vendiendo jugo. Y no minimizo ni hago escarnio de eso. Pero una mujer joven, pues dejó toda la iglesia por ella. Y ahora él, antes de que pasaban a los feligreses a la iglesia, él estaba ahí vendiendo jugo ahora. Dice, puede pasar. Y el que diga que no le puede pasar, está peor porque está minimizando. Voy rápido. Ay, Dios, me faltan 8 minutos. Ya no me quite, no me distraiga, por favor. Ok, 1 Corintios, verso 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto es importante. Hermano, todas las tentaciones son vencibles porque Cristo las venció. No diga, no, es que ya no me dieron oportunidad. No. El tema, por ejemplo, del adulterio, es decir, ¿por qué lo nombra tanto, pastor? Porque eso es lo que yo veo en mi caminar, hermano. José, en la mansión, en la propiedad de Potifar, la mujer de Potifar lo encerró, le dio el día libre a toda la servidumbre y quería obligarlo a que se acostara con ella. Algún otro podría decir que no, es que ya fue una tentación demasiada. No. Él salió corriendo, dijo, ¿cómo le voy a fallar a Jehová mi Dios? Y ella se agarró de su túnica y él salió desnudo, hermano. Y ella lo acusó al hebreo que la quería violar. No hay tentación que no sea humana. No, es que el mismísimo diablo me hizo. No, vea otro con ese cuento. Dios nunca va a permitir una tentación sobrehumana. Y juntamente con la tentación te da ¿qué? Te da la salida, hermano. Solo es que resistas, no es de eso que tantito te tocan, ay, me caí. No, tú te tiraste, no te tumbaron. Es que tengo oídos para oír, que oiga. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más. ¿Sabe Dios hasta dónde aguanta, sí o no? O sea que a veces te dan ganas de ir y darle así. ¡Pah! Pero Dios, ¿qué? Ya, ya, hasta ahí, va a explotar. Le va a salir la locura. Sino que dará también juntamente. Hermano, ¿está oyendo? Somos tentados, sí. Pero nadie diga, no, es que la tentación fue. No, estás mintiendo. Porque doctrinalmente dice que el que cayó fue porque quiso. Tú pecas porque quieres, porque el pecado está sujeto a ti. Tú tienes, en Cristo tienes autoridad. Dios le dice a Caín, ¿por qué? El pecado está a la puerta, dice, pero con todo está sujeto a ti. Amado, usted peca porque quiere. Se va de a muertito y dice, ay, es que ya. No, es porque usted quiere. Pero el pecado no tiene sobre el cristiano. Porque tu Dios, tu Padre, tu cuidador, el que persevera a los santos, la preservación de los santos es Dios. Dios te libra. Dios aparta a ese hombre perverso, a esa mujer perversa de tu camino. Aleluya. Para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, la idolatría es resistible. Sí, que diga, ay, es que va a venir Chayanne a México. O sea, puedes evitar que te empeñes y vayas hasta allá
a la idolatría y al adulterio. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Hermano, yo pregunto, ¿está claro lo que estamos leyendo, sí o no? Está claro. Sigue diciendo. Ahora, la copa de bendición que bendecimos, versículo 16. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, y sigue hablando del ejemplo, el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué está diciendo esto, hermano? Está hablando de la idolatría. ¿Y qué está diciendo? Que los sacerdotes que estaban sacrificando los animales estaban participando de ese sacrificio, pero ya cuando llegó Cristo se terminó. Sigue diciendo, 1 Corintios 10:19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles, o sea, los paganos, los que no conocen a Dios, sacrifican. ¿A quién se lo sacrifican? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero, si se recuerdan cómo empezó 1 Corintios 10, versículo 1, no quiero que ignoréis. Esta carta es Dios diciéndote lo que no quiere. Porque a Él le agrada que le obedezcamos. Y cuando Él dice, no quiero, y si no tienes temor de Dios, pues no vas a oír. Dice, y no quiero que ustedes os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Amado, algo Dios muestra en Éxodo 20, que Él es celoso. Y está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, ¿o provocaremos a celos al Señor? Amado, esa es la provocación. Cuando usted pone su confianza en un ídolo, cualquiera que sea su nombre, ¿sí? Usted está provocando la ira de Dios. Amado, y si algo a Dios le ira, es la idolatría. Y está el ejemplo. ¿Cuánta gente, toda una generación de 20 años para arriba quedó aniquilada? ¿Quién los mató? Dios permitió. ¿Cómo? El Dios de amor. Versículo 23. Tiene un subtítulo ahí en las Biblias Reina Valera. Hacedlo todo, ¿para qué? Hermano, ¿cómo me evito de andar preguntando, esto es bueno o esto no, esto sí o esto no? Me lo enseñó mi pastor hace como 30 años. Me dijo, lo que estés haciendo, piensa, Señor, ¿esto te agrada? Y ese domingo que salí de esa prédica, yo estaba en el baño con la mentira de que para ir al baño hay que fumar, y estaba yo fumando. Y me quedé viendo la columna de humo que subía. Dije yo, este incienso a Dios no le agrada. Tomé el cigarro, comía yo cigarro, no fumaba, comía cigarro y lo tiré, y hasta el sol de hoy. ¿Por qué? Porque tú te tienes que preguntar, no necesitas andarle preguntando al teólogo, tú nada más dices, Señor, este olor es grato, esto que voy a hacer es para tu gloria. Y la respuesta va a retintinar en tus oídos. Dice, vea la libertad, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Y qué más dice? Ninguno busque su propio bien, aquí está la clave, sino el del otro. Hermano, ¿cómo nos evitamos de todo eso? De ser mal ejemplo. Cuando antepongo el beneficio de mi hermano, soportar el agravio, ¿sí? De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Y qué dice? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Es como si tú andas y vas con la pollera de la esquina o del mercado y le digas, oiga, pero usted es evangélica. Y que ella te diga, no, yo adoro a la Santísima.
No, dice lo que se vende en la carnicería, y en ese entonces todo lo que se vendía en la carnicería era lo que quedaba de los sacrificios en los templos paganos. Ni siquiera era Jehová, era Zeus, Afrodita, pero aún así Pablo dice, tú puedes comer porque un ídolo nada es. Sí, tú puedes comerlo, dice. Sin preguntar nada por motivos de conciencia. No vas a andar preguntando, ¿y esos tamales son de la Candelaria o no? No, tú ora y venga para acá. Pero si ya alguien te dice, no, si es que esos tamales se hicieron para eso, entonces por la conciencia del otro. Porque hay algo que me importa que usted sepa en esta congregación, y los que nos oyen también. Evita en la mayor forma ser piedra de tropiezo, hermano. Cuídalo. Cuida tu testimonio, porque eso es una ofensa horrible a la iglesia de Cristo. Ser causa de vituperio. Ni entras ni dejas entrar. Si alguien te ve a ti, hermano, porque hay gente en su tontera de cabeza que entran a un lugar donde se venden mariscos y no, una cerveza porque el marisco se come con cerveza. Sí, pero eres pastor. Y luego llega un hermanito que apenas está saliendo de esa esclavitud y te ve a ti sentado y tomando ¿qué? O si eres español, le dices, no, una copa de vino, y puedo tomar una copa de vino. Ese es argentino, pero bueno, puedo tomar una copa de vino. Y te ve a alguien que tiene problemas de alcohol, ¿qué va a hacer? O que te ve a alguien que tú le hablas a todas las muchachas, hermano, y a los varones no. Y si yo soy varón y veo un pastor pero parece, ¿cómo se llaman esos pajaritos que vuelan mucho de flor en flor? Colibrí. Y digan, no, no. ¿Sí se entiende? Eres mal testimonio. Seguimos. De todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué? No lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia clara, digo, no la tuya, sino la del que te dijo, la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Versículo 30. Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? ¿Se entiende? Tú estás comiendo y por la oración todo alimento es santificado, y tú le das gracias a Dios por el alimento porque no te lo dio el demonio, no, sino que Dios proveyó. Y dice pues, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo, vuelve a repetir, todo para la gloria de Dios. Y mire lo que debemos de cuidar, el tropiezo. No seáis tropiezo ni, recuerde, judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. La humanidad se divide, míreme, en 3 grupos. Judíos, todo aquel que no es judío es gentil, y iglesia de Dios. No debes de ser tropiezo ante ninguno de esos grupos. Llevo 4 minutos que me estoy pasando. Permítame, voy a parar hasta este punto. Pero observe el verso 33, como también yo. Esto es clave, hermano. ¿En cuánto? En todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para con qué propósito? Amado, ¿por qué yo teniendo libertad me restringo? Porque estoy pensando en el otro. Ese es el amor al prójimo. ¿Sí? ¿Por qué teniendo libertad para hacer o deshacer me guardo? Todo me es lícito. Pero lo haces ¿por qué? Porque el otro apenas está. Y si te ve a ti, que tú ya eres 30 años de evangélico y todavía no se ve, eres tropiezo para esos pequeñitos, hermano. Y eso debemos tener mucho cuidado. Le voy a leer rápido. Jeremías 24, versículo 9. Ahí anótelo y ahí está también en el bosquejo, ponlo. Vieras todo el trabajo que hago, hermano, y no me da tiempo. Es que luego me desvío mucho. Y los daré por escarnio. Mire cómo está hablando el profeta Jeremías. Y por mal a todos los reinos de la tierra. Los pondré como ejemplo, por infamia. Por ejemplo,
para que sean refrán, para que sean, ¿cómo se dice un refrán? Un ejemplo, dice, a todos y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Juan capítulo 13, cuando el Señor le lava los pies a los discípulos, les dice, porque ejemplo os he dado. Hermanos, hay malos ejemplos en la iglesia de Cristo, pero nosotros tenemos que pedirle a Dios y esforzarnos por dar buen ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. ¿Cuál es el ejemplo que presentó? Que los corintios estaban divididos. Unos seguían a Apolos, otros a Pablo, otros a Pedro. Y él les dice que él explicó quién es Pablo, quién es Apolos, quién es Pedro. Y él los pone como ejemplo para que no hagamos lo mismo, ¿sí? Filipenses 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Primera Tesalonicenses 1, versículo 7. De tal manera, les está diciendo Pablo a la iglesia en Tesalónica, qué hermoso le dice Pablo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Qué hicieron los tesalonicenses? Que en su pobreza dieron, hermano. Y todas las demás iglesias vieron que de su pobreza ellos, ¿qué? Ellos dieron. A veces invitamos a una ofrenda ahí en los grupos, hermano. Y tú ves que los que sabes que tienen y que son, ni uno dice. Y me preguntó el hermano que me había preguntado, le digo, mira, la misericordia se recibe, no se exige. Sí, pero hay que ser ejemplo, hermano. Aleluya. Segunda de Tesalonicenses, versículo 3, capítulo 3, versículo 9. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él escribió Primera de Corintios 9, pero no para que se hiciera así con él, sino para ser ejemplo. Primera de Timoteo 1:16, porque para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida. Primera de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, se lo platiqué, sino sé ejemplo de los creyentes en qué. Amado, voy a terminar con eso. La iglesia tiene que dejar de ser mal ejemplo en qué. En palabra. ¿Sí se oye? Hay hermanos en la iglesia que no se dan cuenta y hablan malas palabras. ¿Sí? Pero aquí también está hablando de ejemplo en la escritura. O sea, que aunque estés joven, tienes que, cuando abras tu boca, que fluya palabra de Dios y no filosofía. Ya anímese, con esto acabo. Debes de ser ejemplo en conducta. Debes de ser buen ejemplo en la iglesia y en el mundo en amor, en espíritu, en fe y pureza, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Procuremos pues entrar en el reposo. Y sigue, y sigue, y sigue. Y les iba yo a dar por ahí otro que también les gusta mucho, Hebreos 13:7. ¿Cómo dice Hebreos 13:7? Ahí está en la pantalla, ¿cómo dice? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considera cuál es la vida, el resultado de su conducta. ¿Y qué tienes que hacer? Sigue su ejemplo. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy. Y terminamos en el Hebreos 13:17. También otro que les gusta mucho aquí a la congregación. Obedeced a vuestros pastores y que te sujeten. No, tú sujétate, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y dice Pablo, le pide a la iglesia, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y yo ahí aprovecho, hermano, yo oro por usted, no deje de orar por mí
y por los que estamos trabajando en el liderazgo, que a veces volteo y pues como que no hay muchos, pero tenemos la esperanza que ya se van levantando. Pero ¿qué necesitamos los líderes de la iglesia, hermano? Su misericordia, y que usted también interceda por nosotros, ¿sí? Nosotros, y yo hablo, mi trabajo es ser un intercesor por todos ustedes. Yo sé quiénes están enfermos, quiénes están padeciendo, quiénes ya están a punto de firmar el divorcio. Todo eso lo ponemos delante de Dios. Pero nosotros también necesitamos que oren por el liderazgo de la iglesia. Somos golpeados, hermano, no se crea. Hay hermanos que la están batallando, que están sirviendo al Señor, pero están bajo fuego, hermano, ¿sí? Entonces, tenemos que ser ejemplo. Amén. Dios le bendiga. Perdón, me pasé como 10 minutos, pero empezamos media hora después, así que Dios le bendiga, hermano, buen provecho y que sea de edificación esta palabra. Dios le guarde, cuídese mucho, sea sabio. Amén.